cuenta. Embajador, muy buenos días, gracias por este enlace con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, en principio queríamos conocer cuál es la situación de los compatriotas, que se tiene conocimiento al respecto, si hay situaciones que lamentar, cuántos son, si podría ayudarnos con esa información, por favor. Sí, con la información que tenemos hoy es que se han presentado algunos nuevos casos en la circunscripción del Consulado de Milán, que abarca Lombardía y algunas regiones al este, en el norte. Tenemos ya un total de 13 casos. En las últimas 24 horas se ha presentado un nuevo caso de un ciudadano peruano mayor, tiene 67 años, está en cuidados intensivos. Pero también en Turín aparece un primer caso de una ciudadana peruana, joven, 29 años, que se encuentra muy estable, felizmente, y está en aislamiento domiciliario. Junto con ella están todos sus familiares también en aislamiento domiciliario por prevención. En Génova hay también una profesional peruana que está en cuarentena domiciliaria esperando los resultados del diagnóstico. Y así también en Génova hay otros 3 peruanos que desde hace varios días siguen en aislamiento esperando que se confirme o que no se confirme el diagnóstico de coronavirus. Entonces, es decir, tenemos ya varios casos. Felizmente, hasta el momento, ninguno que lamentar. La mayor parte de estos casos están en cuidados intensivos y los consulados monitorean diariamente la situación tanto con los médicos tratantes como con las familias. Embajador, a esta hora de la tarde en Italia, ¿cuál es el número o la cifra oficial de personas contagiadas con el coronavirus y el porcentaje que han generado en el fallecimiento de la persona? A ver, las curvas siguen creciendo lamentablemente. Esperemos que crezcan más lentamente. El total de los positivos actuales es de 28.710, según el último informe de Protección Civil. Eso no incluye a los que han fallecido ni a los que se han recuperado. Son 28.710 casos actuales que están en tratamiento o en aislamiento domiciliario por el coronavirus. En cuidados intensivos hay 2.257 personas en todo el país. Esa es un poco la situación. De acuerdo. Ahora, le traslado la misma pregunta, embajador, que le hacíamos a un colega nuestro en Madrid, porque nos ha llegado información, sobre todo de ciudadanos españoles, ciudadanos italianos, que nos dicen no cometan el error que nosotros hemos cometido. Y aquí, como usted sabe perfectamente, en el Perú se han tomado medidas muy extremas, muy drásticas, pero que consideramos necesarias y que estamos todos respaldando. ¿Qué pasó en este proceso en estos países de esta parte del mundo que terminó con este número de contagiados y de personas que han perdido la vida? ¿Cómo usted podría analizar este proceso y cuándo se debió actuar? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué nos podría decir al respecto y que nos pueda servir además de lección para los peruanos que en este momento nos ven y nos escuchan? Sí, efectivamente, yo creo que en el Perú tenemos hoy la posibilidad de mirar lo que ha sucedido en China, en Italia, lo que está sucediendo en otros países de Europa. Tratándose de un virus nuevo para el cual los tratamientos se han ido desarrollando en el camino, evidentemente los primeros países son los que pagan un precio más alto.
el impacto es mayor. Y ese ha sido el caso tanto de China como de Italia. Por eso nos tranquiliza mucho saber que en el Perú se están adoptando las medidas a tiempo. En Italia los casos crecieron dramáticamente en 3 o 4 días. Italia pasó de un puesto 16 a un puesto número 2 en muy poquitos días, de 4 o 5 días. Quiere decir que el contagio se puede extender enormemente, muy rápidamente, si es que no hay medidas de contención. Por eso es que el aislamiento domiciliario que tenemos hoy en el Perú es fundamental. Y el centenar de casos que ya están verificados se extiende sin control. El país no tiene la capacidad, ningún país tendría la capacidad para dar el tratamiento que se requiere. Más aún si la epidemia se extiende a zonas geográficas alejadas como en los Andes o en la selva. De tal manera que es fundamental parar el contagio cuanto antes. Y ya vemos que está siendo muy costoso en el caso de Italia, que lleva ya varios días en aislamiento, en cuarentena todo el país. Y sin embargo las curvas siguen creciendo, menos en algunos casos, pero todavía no se estabilizan. Entonces es muy importante que en el Perú evitemos llegar a una situación como esta, que puede llegar a ser terriblemente penosa, no solamente para quienes se enferman, pero sino también para las familias. Aquí en Italia hay algunos casos tremendos en el norte. Para comenzar, las medidas drásticas en Italia incluyen la prohibición de ceremonias fúnebres. Ajá. Porque en las ceremonias fúnebres se produce la posibilidad de un contacto enorme, muy rápido, ¿no? Entonces, los cadáveres son incinerados y la capacidad de incineración en algunas ciudades ha llegado a su límite. Y ese es otro problema. Entonces, fíjense ustedes el drama humano, en primer lugar, de pacientes que están en hospitales, que por el aislamiento necesario no pueden ver a sus familiares sino 1 hora al día o 2 horas al día, y que estando en esa situación fallecen solos, sin la posibilidad del confort del apoyo familiar. Y después no pueden haber ceremonias de funerarias. ¿No es cierto? Es una situación tremendamente dolorosa. Y entonces es algo que en una situación en la cual debiéramos nosotros pensar en eso y hacer el mayor esfuerzo y tomar con la mayor responsabilidad este tema del aislamiento. Embajador, una última pregunta. Según las autoridades, las estimaciones que hayan hecho los especialistas, los expertos, ¿cuánto tiempo se proyecta para que se llegue a este punto de inflexión en el que empiecen, claro, van a seguir aumentando, pero en algún momento tiene que venir este descenso que todos esperamos? ¿Hay alguna proyección que se haya dado de manera oficial? No hay nada oficial todavía. Están siendo seguramente muy cuidadosos. Nosotros observamos una disminución en los casos de la Lombardía, que ha sido la zona más afectada, ¿no? Que en los últimos días ha ido reduciendo comparativamente con el resto del país el número de casos, ¿no? Eso puede indicar que el contagio se está extendiendo en otras partes del país también, o que está reduciéndose en la Lombardía, y eso en realidad no lo sabemos bien. Pero abrigamos la esperanza de que sí, con estas medidas extraordinarias, porque ya aquí en Italia la observancia de la cuarentena es absoluta. Solamente aquellos que tienen necesidad de salir a trabajar para cubrir servicios esenciales están saliendo. Ya la gente no sale a los parques como al principio. El acceso a los centros comerciales, a las bodegas, a los supermercados, es muy controlado.
la gente entra en grupos muy reducidos y sin embargo pues esperamos que podamos tener buenas noticias en los próximos días. Embajador, le agradecemos muchísimo este enlace. Creo que es importantísimo que estas cosas las escuchen, las vean nuestros compatriotas aquí en Perú, porque depende de nosotros. Entonces, está en nuestras manos que esta situación, que todavía aparentemente está controlada en el Perú, el número de contagiados es muchísimo menor, enorme, ¿no? Una no enorme diferencia con lo que ha pasado en el viejo mundo. Nos sirva de lección. Seguramente lo vamos a volver a molestar en el transcurso de la semana o en los próximos días. Embajador, le agradecemos muchísimo por este enlace con nosotros. A ustedes, espero volver con mejores noticias. De acuerdo, gracias, muchas gracias. Hablábamos con el embajador peruano en Italia, Eduardo Martinetti. Solo quiero una de las últimas partes de las frases de este diálogo con el embajador. En Italia, las personas enfermas, contagiadas, y ese no es solo en Italia, esa es la condición de la persona contagiada con el coronavirus, no puede ver a sus familiares por un tema de prevención con los familiares. Si es con todas las medidas de seguridad, no puede ser más de un periodo brevísimo de algunos minutos en el día. Estas personas suelen morir solas, mueren solos, ¿no? Y no hay servicios funerarios, no hay oportunidad de despedir al familiar que pierde la vida, no hay oportunidad de abrazarse entre los hermanos. Es dramático, conmueve mucho y miren ustedes en ciudades, en países del mundo tan avanzados, donde hay una diferencia sustancial en el tema de servicio de salud con respecto a países como los nuestros, cómo esta situación salió de las manos absolutamente, se perdió todo tipo de control, ¿verdad? Y ahora están luchando, ahora están respetando de manera escrupulosa la cuarentena. Nosotros podemos hacerlo ahora, que todavía estamos aparentemente a tiempo. Y probablemente 15 días no sea suficiente.